Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la diputada Paredes, a la 61ª legislatura y al Colegio de la Frontera Norte por esta oportunidad que nos dan de participar en este evento. Pues los movimientos migratorios, yo lo hablaba hace algunas semanas con la diputada Paredes, no son nada nuevo, son eventos que han sucedido a lo largo de la historia, y si nosotros nos ponemos a revisar en nuestro árbol genealógico, alguna vez alguien en nuestra familia ha sido un migrante, incluyendo hasta los tlaxcaltecas, alguna vez fueron migrantes, pero la cosa es que lo tengamos en mente, ¿no? Que no es algo que afecta solo a una pequeña parte de la población. Se estima que en la actualidad más de 200 millones de personas viven fuera de su patria. Esas ha hecho que se discuta mucho acerca de la problemática migratoria, acerca de qué hacer, qué no hacer, acerca de si defendemos los derechos o no, si vamos por políticas de seguridad nacional o si vamos por políticas que apoyan más la cuestión de defensa de los derechos humanos. A medida que avanza el siglo XXI, es posible que la situación de la migración aumente en sus niveles de complejidad, haciendo más difícil llegar a consensos acerca de cómo abordar la migración internacional, puesto que todo indica que habrá más personas que se vean forzadas por distintas causas, como por ejemplo el desplazamiento a causa del cambio climático, la guerras por agua, problemas de economía, que esas personas se ven forzadas a cortar sus raíces y desplazarse o trasladarse a otro lugar. Muchas veces cuando se trasladan a otro lugar, pues se trasladan fuera de su país porque no les queda otra opción. Al trasladarse a otro lugar, pues la gente se embarca en viajes largos, clandestinos y peligrosos. Lo vemos todos los días en los periódicos mexicanos, lo vemos en periódicos internacionales cuando nos damos cuenta de que hay gente que atraviesa el Mediterráneo en pequeñas barcas o que viaja desde Senegal tratando de llegar a las Baleares o que quiere atravesar el Golfo de Adén corriendo una serie inmensa de peligros. Y pues esta gente no sale en su mayor parte por puro gusto. Algunos de los riesgos que enfrentan tanto a las personas migrantes como a las personas refugiadas en su viaje son discriminación, detenciones, violencia sexual o de género, explotación, maltratos, abusos, tortura, trata, entre otros. En esta presentación, entonces, intentaré abordar algunas de las preocupaciones de las agencias del sistema de Naciones Unidas en torno a la migración. Asimismo, haré un énfasis particular por representar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es la agencia en la que trabajo, en la situación de las personas solicitantes de asilo y refugiadas que forman parte de esta migración internacional. Quisiera comenzar entonces con un colectivo de organismos internacionales que se han dado a la tarea de trabajar conjuntamente en atender los desafíos y la problemática de la migración internacional. Se trata del Grupo Mundial sobre Migraciones. Este grupo es un grupo interagencial, cuyo objetivo es promover la amplia aplicación de los instrumentos internacionales y regionales relativos a la migración, así como las normas relativas a la migración, con el propósito de lograr un liderazgo más fuerte y mejorar la eficacia general tanto de las Naciones Unidas como de la política de la comunidad internacional y la respuesta operativa a las oportunidades y desafíos que plantea la migración internacional. Este grupo surgió de un grupo interinstitucional que existía antes, que era llamado el Grupo de Ginebra sobre Migración. Este Grupo de Ginebra sobre Migración fue establecido en abril del 2003 por los jefes de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de las Migraciones, la Agencia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Conferencia de las Naciones Unidas en Comercio y Desarrollo, el ACNUR y la Agencia de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Organizado. A principios del 2006, este grupo se amplió para incluir al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, al PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
al Fondo de Población de las Naciones Unidas y al Banco Mundial. Los términos de referencia en ese entonces de este grupo se actualizaron y pasó a llamarse Grupo Mundial sobre Migración. Posteriormente, en 2007, en noviembre del 2007, el Grupo Mundial de Migración se amplió para incluir a las comisiones regionales, a la UNESCO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Agencia de las Naciones Unidas o el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y al Instituto de las Naciones Unidas para la investigación y la capacitación. Estas agencias que trabajan conjuntamente y de que ustedes habrán podido ver en el Foro Mundial de Migración que se llevó en noviembre del año pasado aquí en México, organizado por el gobierno mexicano. De los temas que se cubren en este grupo incluimos migración y crisis económicas, cómo están relacionadas, estadísticas migratorias, de ahí los números que hemos compartido con ustedes, migración y desarrollo, un tema muy importante en estos días, migración y derechos humanos, que se discute todos los días en este país y en otros muchos países, migración y niños, migración y género, migración y cambio climático, migración forzada, tráfico y trata de personas, que fue mencionado hace unos minutos, migración y salud, y migración y gobierno. Las distintas agencias y programas que conforman este grupo participan en los temas de acuerdo con sus mandatos y ámbitos de competencia. En el caso del ACNUR, yo quisiera referirme a algunos de esos temas recién mencionados. Por ejemplo, en el caso de la migración internacional, podemos hablar de migración forzada. Cuando hablamos de personas refugiadas, nos estamos refiriendo al ejemplo más claro y evidente de quienes son víctimas de la migración forzada. Personas refugiadas se han visto forzadas a abandonar su país de origen debido a un temor fundado de persecución por lo que ellas son, o sea, por su raza, su religión, su nacionalidad, su pertenencia a un grupo social, su opinión política, y no pueden o no quieren, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de su propio país. También son refugiadas las personas que huyen de un conflicto armado, de graves violaciones a sus derechos humanos, de situaciones de violencia generalizada o de situaciones donde el orden público ha sido gravemente perturbado y donde estas condiciones ponen en riesgo su vida, libertad o seguridad. En su intento por salir de sus países al huir de la persecución, los refugiados pueden utilizar los mismos recursos, rutas y medios que lo que se ha llamado aquí migrantes indocumentados. A esto se le llama movimientos migratorios mixtos. En el caso de México se estima extraoficialmente que alrededor de 400,000 personas atraviesan el país cada año. Hay cifras disímiles. Migración nos dice que alrededor de 150,000, pero en otros foros se habla de 400,000 personas. En ambos casos es un número considerable. Entonces, uno de los objetivos del ACNUR es trabajar con los gobiernos para diferenciar a las personas refugiadas de las personas migrantes dentro de estos movimientos migratorios mixtos. Los refugiados tienen que desplazarse para poder salvar sus vidas o preservar su libertad, al huir de las persecuciones, las violaciones graves a sus derechos humanos o de los conflictos armados en sus países de origen. En caso de que volviera a su país, por el contrario, un migrante seguiría gozando de la protección de su propio gobierno. En cambio, los refugiados no cuentan con esa protección y en algunos casos, incluso su propio gobierno es el que los persigue. Entonces, un pequeño porcentaje de las personas que emigran son refugiados. Sin embargo, a pesar de las cifras, tomar acciones para descubrir quiénes son y darles protección puede hacer la diferencia entre salvar o no sus vidas. Es importante. Aquí en el caso de México, por ejemplo, hemos encontrado personas que son aparentemente inmigrantes, pero también son víctimas de trata, y que al momento de hablar con ellas hemos descubierto que si regresaran a su país su vida estaría en peligro, porque vamos a ver más adelante, pueden ser víctimas de las mismas
mafias que los reclutaron y que piensan o están ciertos de que estas personas hablaron al estar en contacto con las autoridades. Por lo tanto, es un peligro para la mafia como tal. También tenemos casos de personas que se niegan a ser parte de las maras, que es un fenómeno que está muy abundante en Centroamérica en estos días y que en algunos momentos ha estado a punto de sobrepasar la capacidad de los gobiernos y que provoca que muchos ciudadanos de esos países tengan que salir. La semana pasada estuve en Tapachula y encontré gente que tenía un trabajo decente, honesto, en el sector informal, que eran panaderos, por ejemplo, y que tuvieron que abandonar El Salvador u Honduras porque llegaron a pedirles dinero para la extorsión. Y como ellos no querían pagarlo, pues mejor se iban del país, porque en el caso de la gente que se ha negado a pagar, lo que fue el de uno de los parientes, un tío de una de las personas con las que hablé, pues a él no lo mataron por negarse a pagar, sino que mataron a su esposa. Después, un tiempito, mataron a su hijo y otro tiempito después mataron a otro hijo. Es para que pase el mensaje de que no se le puede decir que no a esos grupos criminales. Y esta gente pues tiene que salir de su país. Muchos de ellos en estos momentos, en el trabajo que hace la Comar, están siendo reconocidos como refugiados porque tienen un temor fundado de persecución y no pueden regresar a su país porque están seguros que su gobierno no los puede proteger. Es por ello que es fundamental fortalecer los sistemas de asilo que identifiquen y reconozcan a una persona refugiada y que le impidan ser enviados de vuelta a un lugar donde su vida corre peligro. En el caso de migración y niños, el ámbito global de migración y niños lo trabaja la UNICEF. En el caso particular de nosotros, trabajamos con los niños que son solicitantes de asilo o que son refugiados. Existen muchos motivos que impulsan a los menores a salir de sus países. La pobreza, catástrofes naturales, desestructuración familiar, desprotección institucional, imposibilidad de forjarse un futuro, el deseo de reunirse con sus padres o familiares en otro país y otras causas. Algunos niños y niñas, además, huyen por medio de la persecución, miedo a sufrir las consecuencias de un conflicto armado o graves disturbios en su país de origen, miedo a sufrir situaciones que impliquen violaciones de derechos humanos. Existen algunas violaciones específicamente dirigidas a menores, como son la explotación sexual o laboral, el reclutamiento forzoso, que puede ser por pandillas o puede ser en otros países por grupos armados que están enfrentados al gobierno, la mutilación genital, el matrimonio forzoso y otras prácticas tradicionales perjudiciales. Estos menores podrían necesitar una protección especial, además de la prevista en la Convención de 1989 sobre los derechos del niño, y podrían ser, por tanto, refugiados de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951. Un niño o niña no acompañado es una persona menor de 18 años que se encuentra separada de ambos padres y no está bajo el cuidado de ningún adulto y que por ley o costumbre, y no está bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre esté a su cargo. Al igual que muchos refugiados, los menores pueden tener serias dificultades para salir de sus países con la documentación necesaria. Y no hay tiempo muchas veces de ir a pedir un pasaporte o ir a pedir un visado. Cuando un refugiado sale intempestivamente sin planearlo mucho, porque si no sale a tiempo, pues su vida corre peligro. Al igual, a menudo no tienen más remedio que viajar sin documentos, como les decía, o con documentación falsa o recurrir a las redes de tráfico o personas. Es entonces de vital importancia detectar de inmediato la presencia de posibles menores no acompañados entre los extranjeros que llegan al país, especialmente cuando vienen en grupos con adultos. Es igualmente necesario registrar sus datos, poniendo sus casos de inmediato en conocimiento de las autoridades competentes en protección de menores.
Una valoración errónea sobre la relación de parentesco o vinculación de un menor no acompañado con el adulto que se declara como responsable del mismo podría poner al menor en situación de vulnerabilidad o dejarle en manos de traficantes de personas o de las mafias que le trajeron al país. Por tanto, la relación entre un niño y el adulto que le acompaña deberá ser valorada con sumo cuidado. Generalmente, un menor desconoce que su experiencia y las circunstancias vividas en su país de origen podrían ser motivo de la protección especial que garantiza el derecho al asilo en el país que le recibe. Es importante, y por eso trabajamos mucho con Migración y con la Comar, tratando de que a nivel de la primera fila, que son los agentes de migración, pues se aumente la capacidad que tienen de detectar quiénes podrían ser víctimas de trata y refugiados o potenciales solicitantes de asilo o gente que reúne condiciones para ser reconocido como refugiado. Al igual que con los solicitantes de asilo adultos y especialmente en el caso de los menores no acompañados, el ACNUR aboga porque estos no sean detenidos por cuestiones relacionadas con su entrada o estancia irregular en el país o con su documentación. Este es un asunto que también yo creo que es de interés para ustedes, porque uno de los mayores problemas que encontramos en México es la dificultad que hay de encontrar albergues adecuados para niños que no pueden regresar a su país y que no pueden estar indefinidamente en los albergues del DIF, o para los que, por las condiciones particulares de su edad y género, pues no hay albergues. Me refiero específicamente a niños de 13 y 17 años, para los que es muy difícil encontrar albergues. Y esto nos hace también muy difícil, a pesar de la voluntad que existe en el Instituto de Migración, de que los niños salgan de las estaciones migratorias en un tiempo adecuado o que no estén demasiado tiempo en los albergues temporales del DIF. Sobre el tráfico y la trata de personas, pues sabemos que son delitos que se han incrementado en forma alarmante en los últimos años debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema estructural, sino como una serie de episodios aislados. La respuesta mundial frente al crecimiento de esta forma de criminalidad fue la Convención contra la Delincuencia Organizada, que fue firmado en Palermo en el año 2000, y los dos protocolos de ese mismo año, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Los términos trata de seres humanos y tráfico de migrantes han sido usados como sinónimos, pero se refieren a conceptos diferentes. El objetivo de la trata es la explotación de la persona, mientras que el fin del tráfico es la entrada ilegal de migrantes a un país. En el caso de la trata, no es indispensable que las víctimas crucen las fronteras para que se configure el hecho delictivo, mientras que este es un elemento necesario para la comisión del tráfico. ¿Sí? Una vez, ustedes podrán preguntarse por qué al ACNUR le preocupa la trata y el tráfico de personas. Pues ya se los dije hace un momento, que es importante tener en cuenta que hay personas que son víctimas de trata, que pueden ser solicitantes de asilo o pueden reunir las condiciones necesarias para ser reconocidos como refugiados. A estas personas se les debe brindar la debida protección internacional y es importante que con ellos respetemos lo que en el ACNUR se llama el principio de no devolución, para que estamos seguros, después de lo que hemos visto, que estas gentes que trabajan con la trata pues no tienen corazón, no tienen escrúpulos de ninguna índole y pueden acabar con la vida de una persona de la manera más cruenta posible. Entonces, en este sentido, pues el ACNUR recomienda a los estados que consideren la posibilidad de adherirse a la Convención de Palermo y a sus protocolos, de los que ya México es parte,
así como asegurarse que sus propios procedimientos para conceder el asilo permitan recibir denuncias de personas objeto de trata, especialmente mujeres y niños, cuya solicitud de asilo se base en razones fundadas de persecución. Igualmente, los estados deben implementar sanciones para aquellos que intervienen en el tráfico y la trata de personas. En esto, pues puedo hacer un paréntesis, aunque no sea mi especialidad ni mi mandato. Por ejemplo, la OIM trabaja con la parte normativa de las migraciones y da asistencia técnica a los gobiernos, en el caso de México, una gran asistencia técnica en términos de cómo tratar con migraciones, mientras que la UNODC, que es la agencia de las Naciones Unidas que para el combate de la delincuencia de las drogas y el crimen organizado, pues trabaja en la parte punitiva. Y también yo creo que en algún momento sería de interés de ustedes de reunirse con estas dos agencias. Volviendo al caso particular del ACNUR, esta institución ha abordado temas dentro de la migración internacional en distintos foros internacionales. Hubo un diálogo sobre retos de la protección en Ginebra en diciembre del 2007, una conferencia regional sobre protección a refugiados y migración internacional en el Golfo de Adén en mayo del 2008, una conferencia sobre protección a refugiados y migración internacional en África Occidental, que fue llevada a cabo en Dakar, Senegal, en noviembre del 2008, una conferencia regional sobre movimientos migratorios mixtos, migración irregular del este y cuerno de África y la región de los Grandes Lagos hacia África del Sur, que se llevó a cabo en Dar es Salaam, en Tanzania, en diciembre de 2010. Y en el caso particular de las Américas, en noviembre del 2009, en San José de Costa Rica, tuvo lugar la conferencia regional sobre protección de refugiados y migración internacional en las Américas. En este particular punto, me gustaría destacar algunos aspectos de esta conferencia y que resumen la labor del ACNUR en esta región y particularmente en México. Uno de los primeros puntos, o el primer punto, es el respeto a los derechos humanos sin distinción de la condición legal de la persona. En esta conferencia se subrayó que está teniendo un fenómeno de normalización de la violencia en algunas regiones fronterizas. Los migrantes no son plenamente informados de sus derechos, incluyendo el derecho al asilo. Ese es otro de los aspectos que se concluyó y que es importante y que se hace un esfuerzo en México, como les digo, con Migración y con la Comar, para que este derecho sea conocido por parte de los migrantes. Hay patrones de discriminación e incremento de ataques xenófobos en países de tránsito y destino. Ustedes toman nota de las encuestas que ha hecho el CONAPRED en el 2005 y el 2010, podrán ver también cómo ha evolucionado el aspecto de la discriminación y la xenofobia en México. Son aspectos a los que junto con CONAPRED tratamos de darles atención para que se entienda que no todos los migrantes son delincuentes, o que, dicho de otra forma, hay una minoría de la gente que migra que está involucrada con el crimen organizado y la delincuencia. Pues ante ese panorama, entonces el ACNUR aboga para que se protejan los derechos de toda persona que se encuentra dentro de estos movimientos migratorios, sin distinción de su condición o de su estatus legal. También en esa conferencia hablamos de mecanismos para identificar perfiles y referir casos. Yo sé que esa palabra perfiles en México suena feo, pero es importante porque no tenemos un sinónimo, ¿no? No significa lo que en inglés le dicen profiling, que como le ven la cara a uno, le piensan que es un migrante, que es un poco lo que está sucediendo en Arizona, ¿no? Es un procedimiento técnico para ver las condiciones y características de una persona y decidir de entre la amplia gama de posibilidades de tipos de migrantes, a qué tipo de migrante nos estamos refiriendo, y entonces, dependiendo de la categoría en la que esa persona está clasificada, pues sea el tipo de atención
que va a recibir por parte del Estado receptor. Esto nos referimos. Entonces, lo que estamos promoviendo es la introducción de mecanismos de identificación de perfiles o de una selección preliminar que permita diferenciar entre categorías de migrantes, como les decía, y refugiados recién llegados. Esta identificación de perfiles y esta selección preliminar para que las respuestas sean adecuadas a las necesidades individuales, que incluye entonces a los menores no acompañados, a las mujeres, a las víctimas de trata, a los solicitantes de asilo, a los sobrevivientes de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros. Es importante también tener claro que debemos abordar las necesidades de cada persona desde su momento de ingreso al país. Y pues igual, tratando de seguir con el tema que mencionó el embajador Hernández Joseph, pues yo aprovecharía esta oportunidad para pedirles a ustedes que en su momento también analicen la posibilidad de que se den los recursos necesarios tanto al Instituto de Migración como a la Comar para que puedan cumplir con las funciones nuevas que les fueron adjudicadas con las nuevas leyes que se aprobaron en este año. Hablamos también en esa conferencia de procedimientos diferenciados para refugiados y migrantes con necesidades específicas. En este caso me refiero a víctimas de trata, niños y niñas no acompañados. En el caso de las víctimas de trata, se reconoció en esta conferencia que muchas veces no son identificadas como tales, sino como migrantes irregulares o incluso como delincuentes. Que es importante que estas personas sean informadas de sus derechos, de la existencia de programas de asistencia, de su derecho a solicitar asilo. El desafío sigue siendo entonces la protección eficaz de estas personas una vez que son identificadas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes no acompañados, se ha resaltado que son vulnerables a la explotación por el tráfico, la trata, el abuso sexual, la violencia de pandillas. En el continente, en general, se vio que faltan salvaguardas y procedimientos específicos para proteger a estas personas. Se reconoció la necesidad de establecer procedimientos para la determinación del interés superior del niño en todas las etapas del proceso migratorio, donde se reconoce a los niños o niñas como titulares de derechos. Por su parte, se concluyó también que los estados deben diseñar e implementar mecanismos de protección y asistencia. En lo que se refiere a refugiados y migrantes extracontinentales, esa conferencia reconoció el carácter mixto de la migración que atraviesa el continente. Hay migrantes, refugiados, menores no acompañados, víctimas de trata y otros muchos tipos de población. Y muchos de ellos, los traficantes les han prometido llevarles a los Estados Unidos o Canadá. Eso es claro. Ante la falta de cooperación entre países de origen, tránsito y acogida, se reconoció la necesidad de una mayor cooperación entre actores clave, incluyendo organismos internacionales y ONGs, así como la necesidad de programas de retorno voluntario asistido. En ese sentido, se lo solicitó a la ACNUR y a la OIM que prepararan un estudio conjunto sobre la magnitud y tendencias de este fenómeno. Este estudio fue entregado oficialmente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto de Migración hace unas semanas. En lo que se refiere a soluciones duraderas, que también se discutió en esta conferencia que les menciono de noviembre del 2009 en Costa Rica, en la mayoría de los países de la región, los sistemas de asilo se concentran casi exclusivamente en identificar solicitantes y decidir sobre sus solicitudes. Por ello hay menos atención a la integración y al goce de derechos que estas personas tienen como refugiados. Esto hace que sea necesario encontrar soluciones para los solicitantes de asilo, las personas refugiadas y los migrantes. Por ejemplo, México es un caso bueno en lo que se refiere a que cuando una persona es reconocida como refugiado, recibe inmediatamente permiso de trabajo y con la nueva ley tiene su condición de inmigrado inmediatamente, pero tenemos dificultades para
lo que sigue después de que la persona es reconocida como refugiado, en términos de cómo hacemos para que esta persona tenga las posibilidades de integrarse en la sociedad mexicana, porque la sociedad mexicana permite que los refugiados se integren y hay muchos ejemplos de eso. También tenemos algunas dificultades en el caso de los solicitantes de asilo, porque sobre todo los solicitantes de asilo que no están alojados en las estaciones no tienen ninguna opción para generar un ingreso de manera legal, porque no tienen permiso de trabajo. Entonces, pues, como el proceso tarda 45 días hábiles, que son alrededor de 2 meses, en muchos casos esta gente tiene que trabajar en el mercado laboral informal y ser sujetos muchas veces a violaciones a sus derechos. Este es un asunto que nos preocupa especialmente porque conforme se implemente la ley de refugiados, va a aumentar el número de personas detectadas como posibles que tengan condiciones para ser reconocidos como refugiados y que pues van a estar tanto en las estaciones, van a estar libres y necesitamos que pues se tenga algo de atención con ellos. Ya para terminar, en el caso de México, quisiera resaltar que tenemos una oficina permanente en la frontera sur de Chiapas, en Tapachula, en la que trabajamos muy cercanamente con la autoridad mexicana en la identificación de personas que tienen necesidades de protección internacional y además de que la identificación y canalización de personas solicitantes de asilo y refugiadas, a la ACNUR le preocupa el creciente fenómeno de la migración de niños y niñas no acompañados, quienes de manera generalizada se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, pero en especial aquellos menores que no pueden regresar a sus países de origen porque su vida, su libertad o seguridad estén amenazadas. En este sentido, quisiera destacar la enorme contribución que aporta un foro como la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados y Mujeres Migrantes, el que fue mencionado por el comisionado Beltrán del Río. Pues en este foro se ha llegado a alcanzar acuerdos de política pública para promover la protección de este segmento de la población, como la creación de los oficiales de protección a la infancia, que son un ejemplo y son un modelo que se está implementando en otros países con el apoyo del INM, el desarrollo de flujogramas que permitan definir el proceso y después atender a las necesidades de los diferentes víctimas de trata o personas en necesidad de protección o personas que nada más necesitan regresar a su país. Y un esfuerzo que estamos haciendo también dentro de esta mesa de diálogo interinstitucional es el de establecer un mecanismo que permita determinar el interés superior de los niños y de las niñas. Pues, como ven, existen muchos otros desafíos en la protección de las personas refugiadas dentro de los grupos de personas en movimiento. Sin embargo, confiamos que la posibilidad de establecer sinergias y esquemas de colaboración entre los distintos organismos internacionales, las autoridades nacionales, estatales y municipales, y con el invaluable trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, podremos seguir avanzando en esta meta común de garantizar que las personas en movimiento cuenten en todo momento con la protección de sus derechos humanos. Perdón por haber tomado tanto tiempo. Nos había usted esperado mucho tiempo, además. Muy interesante texto. Muchas gracias. A usted las gracias. Quiero preguntarle, doctor, ya que le robamos toda la mañana, que nos permita todavía ser menos consideradas, si estaría usted dispuesto a que reuniéramos su etapa de preguntas y respuestas con las dos juristas que van a estar, o cómo anda usted de tiempo, con toda confianza. No, yo creo que es mejor entre varios, ¿no? Porque los temas van entrelazados, concatenados. Sí. No hay problema. Muchas gracias. Vamos a solicitarle entonces, agradeciéndoles a ambas su
disposición a participar porque el aviso por razones de organización fue muy súbito. A agradecerle a la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y la trata de personas, nos haga su exposición. Muchas gracias. La maestra Sara Irene Herrerías es maestra en criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría y tiene la licenciatura en Derecho por la UNAM. El 1 de diciembre de 2009 es nombrada como titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Fue miembro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde tuvo a su cargo la titularidad del Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ha sido profesora investigadora de la maestría en Criminología en el INACIPE. También impartió cátedra en el Diplomado Exclusión Social y Encierro, Psicoanálisis y Derecho en la Universidad Iberoamericana. Realizó la investigación Análisis Jurídico de la Prostitución para el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México. Actualmente desarrolla el protocolo de investigación titulado El derecho a la no discriminación por orientación o identidad sexual en la justicia restaurativa. Cuenta con diversos diplomados en la materia de su especialización. Muchas gracias. Muchas gracias, mil gracias por la invitación. Para mí es una oportunidad compartir con ustedes los retos que tenemos en la Fiscalía para perseguir este delito y quisiera un poco poner en antecedentes como lo reducido de la competencia de esta Fiscalía. La trata de personas, de acuerdo a la ley que nace del Protocolo de Palermo, da la mayor competencia a las entidades federativas. A nivel federal, la competencia también se divide en tres. En caso de delincuencia organizada, CIEDO, la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, tiene la competencia. En caso de delitos del artículo 4, la tiene la SAJAI, la Subprocuraduría Jurídica, y FEBINTRA tiene competencia en aquellos casos en que se federaliza el delito, que principalmente las causas son que estuvieran involucrados servidores públicos federales. Sin embargo, nuestra mayor competencia se conecta con la migración, porque nosotros conocemos de los delitos cuando las víctimas son migrantes o cuando los tratantes, los que reclutan, también son extranjeros. Nosotros en FEBINTRA tenemos oficinas aquí, pero también tenemos en Ciudad Juárez, en Veracruz y en Tapachula, en donde tenemos nuestro gran número de casos, precisamente porque muchas de nuestros casos han sido de víctimas de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, que vienen y son captadas en México y explotadas en los bares que están en la frontera, por ejemplo, en Comalapa, ¿no?, en toda esa zona, incluso en Tapachula, pero también varios casos de trata laboral, en donde son reclutados también, o sea, muchas veces el que recluta también es extranjero y son traídos a México a trabajar a las fincas, algunas en Veracruz. Tenemos algunos casos, la mayor parte de los que tenemos son del estado de Chiapas. Ese es uno de nuestros principales obstáculos, ¿no?, la competencia. Otro obstáculo que tenemos es el tipo penal de trata de personas, que es un tipo que tiene muchos verbos rectores y sobre todo hay un elemento típico que para nosotros es muy difícil acreditar, que es el sometimiento. Nosotros estamos en la Procuraduría General de la República, también trabajando, sabemos que hay varias iniciativas en la Cámara, pero nosotros también estamos tratando de hacer un tipo penal que obedezca a nuestras necesidades en la persecución del delito. Pensamos que algunas de las conductas, como el facilitar este fenómeno, no deben de ir directamente ligados a los medios comisivos y que por lo tanto se deben de hacer dos tipos penales distintos.
y sobre todo distinguirlo muy bien los 3 delitos que aquí escuché también que se ha hablado sobre lo que es tráfico de personas, lo que es trata de personas y lo que es ya la explotación final. Se confunde sobre todo con la explotación final, que sería el enocinio, la corrupción de menores, el turismo sexual, son delitos que tienen que ver con la trata, pero es ya la explotación final. La trata en sí es la comercialización de seres humanos, son estas conductas en tránsito, desde la persona que capta y toda la comercialización, y el último verbo que se conecta con la explotación es el que reciba. Muchas de las veces cuando nosotros llegamos ya están en la explotación final. No es obstáculo para nosotros porque la Fiscalía también conoce delitos de violencia en contra de las mujeres. Muchos de esos delitos nosotros los seguimos conociendo. Sin embargo, cuando son hombres, la explotación laboral no es un delito. Es algo que nosotros también queremos que se modifique, porque encontramos a muchas personas que ahorita les quisiera como platicar lo que nos hemos encontrado en nuestra experiencia. ¿Qué nos hemos encontrado como obstáculos, además de estas dos, que son más jurídicos? Creemos que la condición de vulnerabilidad de las víctimas migrantes se vuelve también un obstáculo para la persecución del delito. Tenemos que la víctima de trata, y eso es en general, es una víctima que no se asume como víctima, es una víctima que está amenazada cada vez de formas más sutiles y que por lo tanto al momento en que nosotros queremos que se denuncie, no vamos a tener, como en todos los demás delitos, una víctima que ella por sí sola va a denunciar. Yo llegué a la Fiscalía en diciembre del 2009 y me encontré que había 20 averiguaciones previas y 3 consignaciones, y empezamos a ver la manera de cómo podíamos empezar más averiguaciones. Y empecé a hablar con las organizaciones de la sociedad civil y con las distintas autoridades y nos dimos cuenta que teníamos que tener una forma de denuncia segura, donde si la víctima no va a denunciar, ver la manera en que las demás personas nos denunciaran los hechos. Hicimos una estrategia de denuncia segura, fuimos acompañados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de las Mujeres, a distintos foros, a convencer a la gente en un correo seguro que nos denunciara los hechos, y a partir de ahí nosotros a empezar la investigación a través de Policía Federal, aquí está la licenciada Nelly, y también con otros grupos de Policía Federal que nosotros hubiéramos capacitado para que tuvieran la sensibilidad de trabajar con víctimas mujeres, con víctimas de trata de personas, que no fuera cualquier grupo de policía. A partir de ahí es que empezamos a recibir estas denuncias, y de hace un año para acá hemos recibido aproximadamente unas 120 denuncias. Por otra parte, empezamos también a hacer investigación de inteligencia. A partir de ahí empezamos avanzando en la consignación de los casos. Logramos consignar 18, de 3 que había en 2009, 18, y ahorita en estos 5 meses llevamos otros 18 casos más que van en proceso. Sabemos que con el cúmulo de casos que puede haber y que se hablan y que las organizaciones de la sociedad civil hablan, podrían ser pocos, pero nosotros pensamos que de manera contundente la cuestión es ir judicializando los casos para ir dando como pasos seguros. A mí me preguntan mucho sobre las estadísticas y yo solo puedo hablar de mis denuncias. Aunque hay organizaciones de la sociedad civil que dan datos, pues a mí me constan solo los que yo tengo en mis averiguaciones previas, ¿no? Las denuncias concretas. A partir de ahí, les digo, yo también llevo violencia contra las mujeres, llevamos a la par, ya hay algunas que finalmente como que van a la par, ¿no? Mujeres que fueron víctimas de trata y que también sufrieron violación, etcétera, otros delitos. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado también? Que muchos de estos fenómenos están normalizados en la cultura, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, de las mujeres, en donde se les vende o se da en las condiciones de pobreza extrema, los mismos padres las entregan para que vivan en una casa, ¿no?, en servidumbre doméstica, en donde ellas creen que van a estar mejor que con ellos, ¿no? Y también en algunos casos
hemos detectado, tenemos varios casos en Tapachula, de padres guatemaltecos que mandaron a sus hijos con alguien y que los tienen explotados. Tenemos unas 4 averiguaciones, el de globeritos, el de chicleritos, ¿no? Así les llamamos, en donde son asuntos que ya están consignados, de niños que vienen con una persona que las está explotando en México y que muchas veces al momento, por ejemplo, de la entrega, resulta que los mismos padres fueron quien los entregaron. Tenemos también, nos preocupa mucho y hemos detectado a través de distintas instituciones, por ejemplo, como la Secretaría del Trabajo, casos de estas fincas que existen en el sur, en donde lo que nos hemos encontrado, hubo uno en la hacienda bananera, en donde rescatamos 108, la mayoría eran guatemaltecos, y justo con lo que nos topamos es con la condición de vulnerabilidad, porque en el momento en que nosotros trabajamos con el Instituto Nacional de Migración, lo que tratamos es actuar con ellos para no llegar a hacer más grave la situación de pobreza de estas personas. Si nosotros, entre comillas, los rescatamos, los llevamos y en ese instante los van a deportar, nada más llegamos a complicarles más la existencia. Entonces, lo que tratamos trabajando con migración es de ver en caso de que son víctimas de trata, regularizar su situación para que consigan trabajo, pero en condiciones dignas. Lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, en este caso de bananeras, es que en el momento en que ellos vuelven a quedar fuera, es tal su condición de pobreza que el mismo tratante, el mismo dueño de la finca los vuelve a captar. Entonces, incluso ya nos acostumbramos que después de cada operativo luego tenemos nosotros a la Comisión de Derechos Humanos diciendo que violamos derechos humanos y lo hemos hecho también en cuestiones de explotación sexual en algunos hoteles en los que hemos operado, porque la víctima está en su condición de pobreza y vulnerabilidad que por 100 pesos les dan y ellos vuelven a ir y a decir que se le violaron como los derechos laborales. Este caso de bananeras es muy impresionante para mí, porque fueron personas que se les dijo que iban a ganar 300 pesos a la semana, lo que ya es indigno. Sin embargo, solo les pagaban 100 pesos. Pero era tal su condición de pobreza extrema y aparte que no tienen documentos, que no pueden salir de la hacienda. El juez federal nos dijo que no había sometimiento porque podían entrar y salir, pero incluso en los tratados internacionales está esta situación global de coacción que existe cuando hay condiciones de pobreza extrema, cuando no tienen documentos y porque no tienen un grillete, el juez federal consideró que no estaban sometidos, ¿no? Que este es el tipo penal, perdón, el elemento del tipo penal que es lo que nosotros quisimos quitar, ¿no? En este caso fue lo mismo, hemos tenido en otros casos, por ejemplo, hicimos un operativo en Comalapa, ustedes lo han de conocer, es en el caso de esta persona de migración que no nos calificaron de legal la detención, que ahorita estamos tras él, pero fue un operativo muy grande que nosotros hicimos en Comalapa. Levis es el tratante que está detenido, está con auto de formal prisión, está en proceso. La señora Meche era la otra que entre los dos los vendían y estaban con esta persona de migración. ¿Qué es lo que nos pasa cuando las niñas son mayores de edad y son migrantes? De verdad tenemos muy poco tiempo para convencerlas. Si son mayores de edad, las tenemos ahí, tratamos de darles opciones, pero el tratante muchas veces nos filtra a mujeres que no son víctimas y ellas están tomando el tiempo de cuántas se tratar con el Ministerio Público y las están checando. Entonces nosotros, no por protegerlas, las vamos a poner más en peligro. Algunas dejaron en otro lugar o con la vecina a sus hijitos. Entonces nosotros tenemos que trabajar contrarreloj, pero si son mayores de edad y ellas no se quieren quedar con nosotros, volvemos siempre aunadas a migración a llevarlas otra vez, ni modo, al lugar de donde las fuimos a rescatar, porque ahí en la casa de junto están, o sea, como que siempre tenemos que equilibrar entre la seguridad de ellas y lo que estamos poniendo en riesgo. Cuando son menores de edad, como en el caso de Kenlin, como en el caso de Jensi, de muchas niñas que tenemos, es más fácil porque en el refugio, en el momento en que les vamos a dar este apoyo, y digo los nombres porque son las que han salido en los medios de comunicación, declarando en contra de esta persona, en el momento en que tienen la terapia en nuestro refugio de alta seguridad, en donde se sienten protegidas. Muchas veces, la mayor de los casos, tratamos de que se vengan los niños con nosotros.
cuando ellas se sienten protegidas es cuando ellas empiezan a estar en la averiguación previa. Es un requisito previo, es que nosotros no las condicionamos a darles el apoyo del refugio porque declaren. Nosotros les damos el apoyo en el refugio y si ellas quieren declarar, declaran, si no quieren declarar y si nunca van a denunciar, no denuncian. Y nosotros pensamos que en la víctima no puede estar la carga de la prueba y tratamos de hacerlo por otros medios, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que vamos construyendo los casos, pero sí sentimos precisamente, y sobre todo porque es nuestra competencia en el caso de que son víctimas migrantes, que el mayor obstáculo es su misma vulnerabilidad. Creo que nos hemos puesto de acuerdo con Migración, en buen sentido, con el equipo de Migración, con gente que conocemos, en donde llegamos y no revictimizamos a la víctima, en ponernos de acuerdo para que solo declare una sola vez. En FEVIMTRA, en todos los casos, en el momento en que declaran, está la psicóloga. En los operativos que hacemos, entra Policía Federal y después las psicólogas, inmediatamente a decir que llegamos por ellas, a protegerlas a ellas y que ellas no están siendo criminalizadas. Entonces, en este caso, trabajamos con Migración precisamente para eso, para que no declaren doblemente, sino que sea una sola declaración y no estén hablando sobre lo que ya de por sí fue traumático. Otro obstáculo que tenemos es precisamente el sensibilizar al Poder Judicial. Tuvimos, por ejemplo, un caso de una niña, también tiene unas gemelitis, el caso que todos ustedes conocen, que el tratante la enamora, se casa con ella, tiene los gemelos, la tuvimos en el refugio con sus 2 niñas, con sus gemelitas, y el juez federal nos dijo que como a su propia esposa, con la que había tenido los bebés, la iba a poner a prostituirse, ¿no? O sea, ni siquiera yo las noticias, que esa es como que la forma en que operan los tratantes. Entonces, la verdad es que hemos tenido acercamientos, vamos a tener un taller de intercambio de experiencias. Queremos que el Poder Judicial entienda que una víctima de trata por el estrés postraumático muchas veces no recuerda inmediatamente las cosas, sino que necesita como toda esta etapa de empoderamiento y de asumirse como víctima, y no es que esté mintiendo, que las tesis tradicionales de que la primera declaración es la que más cuenta, en la trata no se da. Y digamos que lo que queremos es intercambiar, que ellos también nos pueden decir de los errores que estamos cometiendo, pero hacer como este intercambio de experiencias, porque lo que queremos es como rescatar a las víctimas, detener a los tratantes y tratar de hacer averiguaciones previas sólidas y juicios que lleven hasta sentencias condenatorias. Por último, en este refugio de alta seguridad, que fue un refugio que la Cámara de Diputados dio el presupuesto específico para que se creara este refugio y lo dio a PGR. Hay mucha discusión sobre si tiene que estar o no en manos de PGR la atención a víctimas. Yo sostengo que cuando las víctimas corren peligro, sean víctimas de violencia extrema o víctimas de trata, ahorita tenemos, por ejemplo, también víctimas de violencia extrema en los casos que platicaban de secuestro de migrantes, de las migrantes. En estos casos sí tenemos que tener este refugio donde PGR puede tener esa seguridad. Y en el momento en que esta víctima ya no corre peligro, nosotras mismas las estamos canalizando con estos otros refugios para buscar esta reintegración social. En este año, el año pasado hubo 86 ingresos, en este año, en estos 5 meses, llevamos 40 ingresos. Sin embargo, se trata que no estén más de 6 meses en el refugio, porque es una condición de encierro, lo que siempre decimos, ¿por qué la víctima es la que está encerrada y no el victimario, ¿no? Entonces, lo que tratamos es que sea el menos tiempo posible. Adentro está el INEA, está la educación para los niños, les damos muchos talleres, terapia psicológica, tratamos de que su estancia sea lo mejor posible para que vuelvan a estar en sociedad seguras de sí mismas, ¿no? Y en este trabajo siento que es importante que la Fiscalía tenga este refugio, porque muchas veces trabajamos a la par y si son víctimas de toda la República, seguimos apoyando a quien nos refirió a esta víctima. En general, es lo que yo quisiera comentarles de cómo vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Y le rogamos a la maestra Nelly Montealegre Díaz nos haga
su exposición y posteriormente pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas, con lo que concluiremos el seminario y los que así lo deseen están cordialmente invitados a comer. La maestra Nelly Montalegre Díaz es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Tiene maestría en Administración de Justicia del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En la misma institución fue directora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. También fue directora de averiguaciones previas de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, fiscal especial de la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda de la Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Ha sido asesora externa de la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas Constitucionales en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como directora general adjunta de Delitos contra Menores de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División Científica de la Policía Federal. Ha sido catedrática en diferentes instituciones de educación superior. Muchas gracias. Sí, gracias. Buena tarde a todas y a todos. Gracias por la invitación a la diputada Beatriz Paredes y bueno, a todos los presentes. Creo que es un buen escenario, un buen foro para poder comentar algunas de las experiencias que hemos tenido. Ya toda una experta en el tema, igual que muchos de ustedes, la maestra Sara Irene, que actualmente está en el combate y atención a al tema de la investigación de delitos de trata de personas, y no solo en eso, sino también, pues principalmente en el tema de las víctimas, ¿no? Recientemente compartí otro foro muy similar a este y me decían es que los casos a lo mejor tendría que contarse, no tanto. Yo también estaba más en la parte de la investigación, siempre he estado en el ámbito de investigación como Ministerio Público, actualmente en el ámbito de Policía Federal, gracias. Pero yo decía, bueno, los casos, las consignaciones, los números de averiguaciones, me dice, ¿y por qué no contarlos por víctimas rescatadas, no? ¿Por qué no contarlos por la otra parte de cuántas víctimas hemos recuperado, como bien señaló la maestra, ese caso tan exitoso de la finca de Platanera, de todo esto? O sea, hay muchas víctimas, muchas cifras que ahorita yo creo que muchos de ustedes conocen, que vamos a presentar, en las cuales vamos a ver justamente que nos califican como si es el tercer delito que produce a la delincuencia organizada, si México ocupa tal o cual lugar a nivel internacional o a nivel Latinoamérica, si estamos realizando o no trabajos en ese sentido. Creo yo que efectivamente se han realizado muchos trabajos. Sin embargo, para mí el principal reto al enfrentar este tipo de delitos ha sucedido cuando tenemos que enfrentar a la víctima del delito de trata de personas, y es algo que no deberíamos de olvidar en estos foros, en este tipo de reformas que se están haciendo los grupos de trabajo, porque en lo personal, el mayor reto que a mí ha significado es trabajar con víctimas de trata de personas. Tener enfrente a esa víctima de trata y que de pronto te enfrentas a mayor complicación. Decían, ¿cómo identificar ese enganche tan sublime? ¿Cómo convencer a esa autoridad judicial de que esto viene sucediendo cuando tenemos una víctima que está en libertad, que tiene un celular, que tiene dinero, que tiene tantas cosas? Cuando ella lo que te dice es, ¿por qué? ¿Y por qué estás ahí? Me dice, es que él me enseñó a comer con cubiertos. Eso me comentó una de las víctimas. Para ella, eso había sido fundamental. Yo entendí a lo largo del caso que eso había sido lo que a ella la había enganchado. ¿Por qué? Porque cuando conocimos su historia de vida, y eso es algo que me parece muy importante destacar del trabajo de FEBIMTRA, donde el trabajo de ministerios públicos no es nada más de ver el informe, periciales, agrega esto, sino trae acompañado un esquema de atención a víctimas, que esto debería ser súper importante, y creo que sí ha sido destacado en todos estos trabajos que se han realizado en México. ¿Por qué? Porque esta víctima, cuando conocimos su hogar, vimos que no tenían mesa, que tenían un piso de tierra, donde no comen, no tienen cubierto, no tienen eso. Por eso para ella significó bastante. Por eso para ella ese factor de vulnerabilidad fue aprovechado por su tratante, por el proxeneta que explotaba su cuerpo y que vivía de esto, ¿no? Entonces, finalmente, yo sí cambié muchos de mis paradigmas cuando estuve en este otro foro el mes pasado, donde me decían, ¿por qué no contarlo por las víctimas? ¿Por qué no hacerlo mejor del otro lado? Y no así, de la parte más numérica. Los números son muy fríos, yo siempre los he dicho, ¿no? Son muy fríos, pero no representan el dolor, el verdadero dolor que está detrás de todo esto de las víctimas. Parecería que el tema, y ustedes lo saben,
ha estado muy enfocado al tema sexual, ¿no? Al tema de las víctimas de trata sexual, y les decimos los tratantes de blancas y los padrotes y todo este tipo de cosas. Y en la experiencia que tuvimos en México, los primeros casos que trabajamos fueron justamente en el ámbito de la trata con fines de explotación laboral. Parecería muy rebasado, parecería muy avanzado esto, sin embargo, no. El primer caso que trabajamos, que me parece muy importante presentarlo también rápidamente, dado el corto tiempo que tenemos, en estos casos, cómo se estuvieron manejando extranjeros, víctimas extranjeras, fue el primer caso que manejó FEBIMTRA en el tema de trata, casi a un año de expedición de la ley de 2007, y bueno, eran víctimas chinas, personas chinas, de las cuales trabajaban en un esquema, digo, y para ellos no era explotación, trabajaban en un horario de las 6 a las 9 de la mañana de lunes a viernes, los sábados de 7 de la mañana a 2 y los sábados de 6 de la mañana a 7 de la tarde y los domingos de 7 a 2 de la tarde. Pero para ellos, fíjense que cuando los entrevistábamos me decían, es que en China trabajamos más que aquí. Aquí finalmente tenemos un mejor esquema, tenemos un salario seguro, ganamos más que en China. Para ellos esto era un paraíso, más que una condición de causas análogas a la esclavitud, que fue la hipótesis, dentro de las hipótesis delictivas que se manejaron para esta consignación. El sueldo 1,500 pesos, aunque los primeros 50,000 pesos eran para cubrir los gastos de traslado. O sea, el primer lapso de tiempo hasta que cubrían los 50,000 pesos, ellos no percibían absolutamente nada hasta que no le cubrían al señor. Tenían un permiso, tenían una forma migratoria para trabajar legalmente en México, o sea, fueron traídos legalmente a México con ese esquema. Tampoco podían salir, había una persona que les cuidaba, bueno, el señor les daba comida, transporte y alojamiento. Entonces, ellos no tenían un esquema de libertad en ningún momento. Desde que llegaban a México les retenía los documentos, el pasaporte, y aún de eso, bueno, pues tampoco hablan español, ¿no? Entonces ese es un reto, para ellos eso los colocaba en una situación de vulnerabilidad extrema, porque finalmente nunca salían de la casa, porque tenían miedo, no tenían pasaporte, sabían que si inmigración los agarraba los iba a devolver, bueno, circunstancias bastante complicadas. Sin embargo, cuando a ellos ya finalmente, nosotros en el esquema que se trabajó en aquel entonces en FEBIMTRA, sí se lograron identificar estos factores de vulnerabilidad. Sin embargo, a pregunta ya de la defensa ante una autoridad judicial, le dijeron, bueno, ¿y tú cómo te sientes? No, yo me siento bien. ¿Cómo te ha tratado el señor? Me trata muy bien, él es un benefactor, nos ayuda, gracias a eso tengo un sueldo. A preguntas ya en un esquema tradicional de justicia, ¿no? Donde el juez, donde la defensa le dice, bueno, entonces aquí pues no vienen golpeados, no traen, como bien dicen, las marcas del grillete, no traen nada de eso. Entonces, ¿qué delito hay aquí? O sea, verdaderamente no se entendía qué delito era y quedó en libertad en el auto de formal prisión. Entonces, para cualquiera de nosotros diciendo, bueno, ¿dónde está el tema? Entonces, el trabajo que creo que tendríamos que focalizar mucho en estos casos es justamente eso, ¿no? El cómo podemos ir venciendo esas barreras. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy de la mano con nuestras autoridades judiciales. Creo que va muy concatenado con lo que mencionó la maestra Sara Irene. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos el verdadero reto, ¿no? Siguiente caso que se trabajó y que fue dentro de las que yo tenía ubicada como la primera sentencia de trata a nivel federal, que fue dictada recientemente, fue una condena de 9 años de prisión. Un sujeto donde se rescataron a 11 niños menores de edad, globeritos, el caso que mencionaba maestra, el caso que lo identificamos como globeritos, niños que tenían una condición, de verdad, los vivían en condiciones paupérrimas, les daban té y galletas de comer, eso es lo que les daban, y los ponían a trabajar todo el día. Una vez les decía, mira, junta tu dinero, ellos venían en búsqueda del sueño americano, guatemaltecos, estaban en Tapachula, iban en búsqueda de ahorrar unos pesos. Cuando cumplían 3 meses, que era el señor, les decía, yo te voy a ahorrar tu dinero por 3 meses. Después de los 3 meses, te voy a dar tu dinero. A los 3 meses avisaba a migración y los deportaba y no les pagaba. Entonces, así es como el señor tenía un buen capital, de alguna manera ahorrado, porque explotaba de esta manera a los niños. Este cateo quiero comentarles que en 2 ocasiones nos los negaron, nos fue negado por la autoridad judicial. Nos fue negado porque decía, pues es que si tienes a los niños globeritos en la plaza pública de Tapachula, pues mejor ahí rescátalos. Bueno, sí, pero el objetivo eran 2 cosas, una, rescatar a los niños y también obtener toda la evidencia que estaba dentro, porque diariamente llegaban, los formaban, los niñitos tenían un horario que iban formándose, se veía muy típico cuando fueron a hacer la investigación de campo, identificar el lugar.
cómo iban los globitos caminando de regreso a la casa, los formaba y ahí les llegaba y les contaba cuántos globos vendiste, cuántos me traes. Lo que queríamos nosotros era eso, esas libretas donde llevaba las cuentas, lo que les pagaba. Bueno, entonces al final cuando llegaba la raya, sí, pero me debes tanto de luz, tanto de agua, tanto de comida, tanto de las veces que te bañaste, tal, o sea, ya les quedaba nada, bueno, y los ahorraba hasta los 3 meses, ¿no? O sea, nada más ahorraste esa semana 3 pesos, ¿no? Porque les descontaba todo lo que les daba. Entonces, finalmente nos decía, la autoridad judicial nos decía, pero es que para ustedes puede ser muy fácil venir a hacer sus cateos y estas cosas, pero no entienden que esto aquí en Tapachula es una tradición. Todas y todos contratamos indocumentados para las labores domésticas, para las labores del campo, entonces eso es muy difícil. Y entonces entendimos que la autoridad no nos estaba hablando justamente como autoridad, sino estaba más bien en el esquema social donde está inmerso, donde hemos de alguna manera normalizado este tipo de temas, ¿no? Y donde tener a una doméstica con ciertas condiciones de trabajo, donde tener donde ir a personas que frecuentan lugares donde existen trabajadoras sexuales y todo esto parecería una tradición, una parte más de un esquema social, más allá de lo que está detrás de eso, que es muchas de las ocasiones es un delito. Entonces, el camino creo que tenemos que recorrerlo muy de la mano con la autoridad judicial. Yo creo que es ahí donde tenemos que estar abarcando como los primeros puntos. De verdad, para nosotros fue un logro haber apelado ese orden de cateo que en 2 ocasiones nos negaron. Y finalmente, también igual la autoridad judicial federal, magistrados nos autorizaron la orden de cateo, ¿no? Y se pudo rescatar a estos niños, se pudo ejercitar y se pudo ya tener la primera sentencia que se obtuvo en ese tema de trata. Fue un camino de verdad muy largo. La primera solicitud fue octubre, luego noviembre, la apelación finalmente se ejecutó el cateo, creo que fue el 12 de febrero que ejecutamos ese cateo. Entonces, imagínense todo ese inter que tuvo que suceder, imagínense si un niño o una niña de esas hubiese fallecido, le pasa otra circunstancia, qué difícil, ¿no? Qué difícil ante un esquema donde al parecer tenemos identificado el problema, tenemos también vista la solución y que no es un problema de un área o de una instancia, ¿no? En el caso de chinos, les comento, traían una autorización para trabajar en México. El Instituto Nacional de Migración había hecho varias visitas migratorias, finalmente ellos son los que nos dieron parte en este asunto. Algunos de ellos iban a recibir atención de salud, a la Secretaría de Salud, el señor los llevaba. Entonces, vamos, creo que es un trabajo como de todas y de todos que tenemos que ocuparnos de eso, pero sí tener como muy claro el esquema. Hoy día nosotros, dentro de la División Científica de Policía Federal, estamos identificando también un fenómeno muy fuerte que no debemos dejar pasar por desapercibido en este tema, porque creo que estamos en el momento de sumar ciertas cosas, como es el tema de los delitos electrónicos, que están, donde a través del medio de Internet está sirviendo de mucho para el enganche en el de víctimas de trata. Pero igualmente tenemos un reto muy fuerte ahí, donde llegamos, igualmente en FEBINTRA tuvimos la oportunidad de colaborar en este tema, detuvimos a un pedófilo fueron 6.300.000 imágenes y videos de pornografía infantil. Y llegamos con los discos duros, una cajita de cartón, discos duros, con toda esa información, eran 4 teras de información, eso es un mundo de información. Y nos dice, es que yo no veo la pornografía, es que si a mí no me queda claro dónde está la pornografía, pues el sujeto va a quedar en libertad. Cuando alojaba 30 sitios de pornografía infantil, tanto en México, aquí tenía, entre los que tenía alojados aquí, los del extranjero, eran 30 sitios, ¿no? Con todas esas, ¿cuántas violaciones, cuántos abusos sexuales hay detrás de esas 6.300.000 imágenes y videos en agravio de niños, ¿no? Hoy día tenemos una sentencia de 8 años, 3 meses en agravio de ese sujeto, ¿no? Yo nada más quisiera preguntarme cuántas violaciones, como les digo, cuántos abusos hay detrás de todo el material que él tenía. Y si esa sentencia, si bien es cierto, no es la única manera de reprimir ese tipo de conductas y no lo vamos a solucionar desde eso, desde mi punto de vista sigue siendo mínima para todo lo que hay detrás. Pero igualmente, nosotros este año tenemos un incremento, les quiero comentar, del 300% en el tema de denuncias que estamos recabando de personas desaparecidas, donde la familia lo que te dice es, lo último que supimos es que tenía un novio en Internet y hoy día ya no regresó, ya no fue a la escuela, no llegó a la escuela, y lo único que tenemos es el chat, el Facebook, las redes sociales donde estaba interactuando, y ahí detrás de eso el novio se llamaba el llanero solitario, ¿verdad? Y ya no sabemos dónde está el día de hoy. Entonces, tenemos que, yo sí quisiera pedir a este foro, a esta mesa, que caminemos también en este tema de las pruebas, de las evidencias que nos pueden llegar a esto. Si bien el tema de la trata nos puede servir, igualmente introyectar también el tema de la evidencia digital, donde no lo vamos a ver, donde a lo mejor el análisis forense, esa computadora nos va a decir quién es ese tipo
que se conectara con ella a través del Facebook, donde podamos hacer una extracción de ese material, de esa computadora desde la cual se conectaba para ubicar el lugar de conexión y para poder identificar quién está detrás de ese anonimato y las ventajas de la ubicuidad que nos da el Internet, ¿no? Entonces, sí quisiera sumar esto porque sí a nosotros nos parece muy alarmante este incremento de 300% en el tema de denuncias. Yo no quiero decir en el tema del delito, sino en el tema de denuncias de personas desaparecidas menores de edad, donde la última información que se tiene está asociada con la actividad de ellos en Internet. Y pues el mercado es muy vasto, ¿no? De la última encuesta, de las últimas cifras de AMIPSI, en México tenemos 34.9 millones de usuarios de Internet. De esos 34.9 millones, el 37% son menores de edad, ¿sí? O sea, tenemos niñas y niños en riesgo, que si también vamos a apuntalar a trabajar en el tema de trata, que no son enganchados ahí, porque ahí son enganchados donde les ofrecen oportunidades de empleo, donde les ofrecen otro tipo de vida, donde les ofrecen exactamente sorteos, donde tienen otra alternativa y se entrevistan, se citan con estas personas y ya finalmente no regresan, ¿no? En ese tema, Estados Unidos tiene cifras muy interesantes, en México no las hemos considerado, pero creo que es importante. Ellos tienen un esquema de el 100% de víctimas desaparecidas, niños y niños menores de edad, el 33% ha sido encontrado vivo, el 33% ha sido encontrado muerto y el otro 33% ha sido identificado en redes de explotación sexual, en redes de trata, y lo saben a partir de las imágenes que se están difundiendo en el tema de pornografía en la red. Son niñas y niños que están siendo explotados. Son niñas y niños que están siendo víctimas de trata de personas. Entonces, creo yo que sería una buena coyuntura trabajar en el tema de víctimas, de qué tipo de atención tenemos que dar a la víctima, del tipo penal, fortalecerlo, lo que ya se ha estado haciendo, hay bastantes buenas propuestas de reforma y en ese tema ya hay mucho trabajo, pero no olvidar que esto vaya acompañado hacia las instancias que trabajan el tema de las averiguaciones previas, el tema específico para las víctimas, de la atención que deben de tener. Como bien lo señaló la maestra Sara Irene, la verdad es que son víctimas verdaderamente vulnerables, que necesitan de mucho trabajo, que necesitan de mucho para ir rompiendo ese esquema en el cual están inmersas. Y más allá de eso, ¿no? Yo tenía una víctima que me decía, eran las 9 de la mañana cuando la traían del refugio para atenderla y yo la veía enojada. Yo le decía, ¿te trataron mal? No. ¿Estás enojada? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué me estás enojada? Es que tú me haces venir a las 9 de la mañana. Yo me acostumbro a levantar a la 1 de la tarde. O sea, yo acostumbro tomar tantas cervezas, tal, y le cambias hasta el esquema de vida. O sea, de verdad, y dije, bueno, está bien, no la volvemos a citar a las 9, que venga a las 2 de la tarde. O sea, hasta ese tema tiene uno que llegar porque verdaderamente, y tienen razón, o sea, tienen 2, 3 años durmiendo a las 5 o 6 de la mañana y levantándose a la 1 de la tarde, y tú de un día para otro le quieres cambiar el esquema y citarla a las 9 para que declare, pues no, está molesta y tiene razón. Entonces, de verdad, hasta ese grado llega la minuciosidad de trabajar con una víctima de trata de personas. Entonces, creo que el tema tiene que estar mucho enfocado en ese sentido a la atención y al ir perfeccionando el esquema jurídico, donde vayamos a también nuevas tecnologías, que no las olvidemos, que si estamos en esta oportunidad de hacer grandes cosas, pues sea coyuntural el tema, ¿no? Y bueno, pues con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le rogamos a los distinguidos, al distinguido y a las distinguidas ponentes nos hagan favor de pasar aquí a la mesa para que pasemos a la etapa de comentarios, preguntas y respuestas. Desde luego, si tienen ustedes la gentileza. Y le damos la bienvenida a los diputados y diputadas que se han integrado. ¿Quién pide el uso de la palabra? Diputada Susana, Gina. ¿Cómo no? Muchas gracias. Por favor. Pues antes que nada felicitarlas. Es un tema, la verdad, un tema que da escalofrío, porque en su momento las personas que hemos estado inmersas en nuestros estados con temas de esos, a veces nos sentimos, pues ahora sí, vulnerables porque no podemos resolver al 100% esta problemática.
Como integrante de la Comisión de Tratas, yo quiero decirles que, ustedes bien lo saben, se está haciendo un trabajo en la propia comisión, se está trabajando con temas tan importantes y tan neurálgicos como ustedes los han estado señalando. Pero yo creo que en el tema de trata de personas, pues todavía es un gran camino que tenemos que avanzar. Estamos apenas, como quien dice, dando los primeros pasos, gateando para poder ya complementar, desde luego, la función de nosotros, una iniciativa de ley que cumpla todas las expectativas para que se pueda ejecutar al 100%. Nos hemos enfrentado que a veces como legisladores realizamos iniciativas de ley, se preparan leyes que a lo mejor tienen algunas holguras y que en su momento se tienen que estar revisando, como hoy por hoy lo estamos haciendo en las propias comisiones. Y anteriormente lo comentaba la propia diputada presidenta, qué tan importante es que nos sumemos todas las comisiones que estamos inmersas en estos temas, que no solamente la propia Comisión de Migración esté sola, sino es también la Comisión de Población, la Comisión de Trata de Personas, la propia Comisión de Grupos Vulnerables, porque estamos hablando de estas personitas que no solamente son los niños, que no solamente son las madres solteras, las mujeres, sino también las personas que vienen y son explotadas pues aquí en nuestro país, y que también nosotros, o sea, personas que viven aquí son explotadas en países del extranjero. Ustedes saben que en la cuestión de trata de personas, a veces nosotros nos comportamos solamente como un mero puente para la trata de personas, porque en Estados Unidos es un tema también muy importante, que ustedes lo saben, que trasladan a muchas personas para allá, y que yo creo que en su momento el buen trabajo que están haciendo ustedes tendríamos que irlo aterrizando con, insisto, hago hincapié, con iniciativas, y que a lo mejor no sean los casos exitosos 3 o 4, sino que nos den toda la apertura a estas iniciativas de ley que ya están ejecutadas, que ya están realizadas, pero que no se ejecutan al 100%, que tendrán que bajar en los congresos locales, porque a lo mejor a nivel federal se realiza una iniciativa de ley, pero el Congreso local también tiene una gran función. Las entidades federativas tendrán que tener su propia función, porque es penoso lo que se comentaba, que vienen extranjeros a trabajar, y yo pongo el ejemplo de los cubanos. Si bien es cierto, e insisto, en el estado de Quintana Roo hay mucha gente que ya con permisos llegan al Estado a trabajar en algunas empresas y que son explotados. Y efectivamente, yo lo comentaba con unas empresas agroindustriales que estaban produciendo en su momento papaya Maradol, y venían ingenieros, gente muy preparada, gente profesionista, que lo que comentaba la maestra hace rato, de lo que se les pagaba, tenían que dar ellos, devolver todo ese recurso en el lapso de 2 o 3 meses, devolverlo a Cuba, porque el sueldo que ellos percibían era íntegro, era una negociación que tenían allá en Cuba para que posteriormente ellos percibieran un recurso del cual en México, sí se los quiero decir, en México les pagaban, por ser un ingeniero agrónomo, les pagaban 45,000 pesos, pero de esos 45,000 pesos al ingeniero le entregaban 5,000 pesos. Los 40,000 pesos se tenían que regresar a las autoridades cubanas, porque era el acuerdo que tenían los empresarios con las propias autoridades cubanas. Yo creo que es un tema, insisto, de mucha investigación, de mucho trabajo, y pues son temas que en su momento a nosotros nos gustaría que ustedes ya las ejecutaran al 100%, que los ministerios públicos tuvieran la sensibilidad como lo tiene la licenciada, para que se pueda ejecutar al 100% las demandas, porque en su momento se quedan ahí en el escritorio. Y que a lo mejor muchas veces los propios ministerios públicos no conocen el tema al 100% y no legislan como debe de ser. Gracias. Gracias, presidente. El jueves en la Conferencia Nacional de Procuradores, pero la maestra Nelly trabaja muy de cerca en el grupo de trabajo de la alerta Amber. Quisiera que ella trabajara. Gracias.
Sí, así es. Muchas gracias. Nos repartimos las respuestas para hacer esto más ágil. En el tema de Alerta Amber, efectivamente, desde la Secretaría de Seguridad Pública he estado fungiendo en estos momentos como enlace para la aplicación del programa en México. Desde nuestro particular punto de vista es un programa exitoso, es un programa necesario, trae aparejadas diversas acciones, como el tema de la creación de la base de niñas y niños desaparecidos. Estas cifras que yo les compartía, que me parecen muy alarmantes, de estos 33%, son derivados del trabajo de Alerta Amber en Estados Unidos. Y justamente uno de los grandes problemas cuando una niña o un niño desaparece, muchas de las procuradurías tienen los esquemas de espérate que hayan transcurrido 24 horas, 48 y otras hasta 72 horas. Cuando en el tema de niñas y niños desaparecidos, las 3 primeras horas son vitales para que el niño no lo saquen de la entidad e incluso del país si vive en una frontera. Entonces, el esquema Alerta Amber, la verdad es que me quiero permitir felicitarlos por esta propuesta que hicieron, sí estamos enterados de ella. La verdad es que es necesario. México no tenemos, nos dice Estados Unidos, las autoridades que vienen a recoger nuestras experiencias, ¿cuántas niñas y niños desaparecidos tienen? No sabemos. Sabemos cuántos carros se robaron en México el año pasado, sabemos cuántas armas están identificadas, sabemos muchas cosas, pero no sabemos cuántas niñas y niños han desaparecido en México, cosa que me parece muy grave, ¿no? La AMIS, ¿no?, que es la Asociación Mexicana de Aseguradoras de Autos, este tipo de que tienen estas bases de datos, lo lograron y nosotros no lo hemos logrado en el tema de niñas y niños. Entonces creo que es necesario porque por primera vez, en 2007, en la Conferencia Nacional de Procuradores de 2007, el Procurador de Justicia del Distrito Federal presentó esa propuesta, no tuvo el eco necesario, ya no se concretó el crear esta base de datos nacional. Porque a veces cometemos el error que el niño se desaparece en el Distrito Federal y creemos que aquí va a aparecer. Y hemos tenido casos, en FEMINTA tenemos casos registrados, de niñas y niños que estuvieron 2, 3 años en un DIF, en una casa hogar, en otra entidad. Y la mamá, 2, 3 años, muerta en vida, buscando a su hijo. Porque no hemos logrado tener esta base de datos, porque hay niñas y niños que son llevados con otros fines a otras entidades de explotación sexual, incluso los padres, las madres de familia, cuando sustraen, cuando retienen a los niños, ¿verdad? Ocasiones se los llevan porque, bueno, pues los niños se vuelven a veces el botín de guerra y, bueno, pues en este esquema se los llevan con la finalidad de alejarlos del padre o de la madre. Entonces, bueno, Alerta Amber tiene por objetivo es un trabajo conjunto tanto de gobierno, instancias de investigadoras e instancias policiales para este tema, la iniciativa privada a través de los medios de comunicación y el tema con la ciudadanía, donde una niña y un niño desaparezca, inmediatamente tengamos la alerta en medios de comunicación. En Policía Federal incluso se generó un aplicativo en Plataforma México. ¿Para qué? Porque estaba la de carros, le digo, estaba la de armas, estaba la de documentos, pero no, pues no teníamos la de niños, ¿verdad? Ya se está generando, se está trabajando en Plataforma México para tener ese aplicativo, para que todas las entidades federativas, a través de sus procuradurías y Secretaría de Seguridad Pública, que tenemos acceso a este sistema de Plataforma México, ahí esté la fotografía de la niña o del niño desaparecido, que inmediatamente sea buscado, sea localizado, para que, cubriendo con las coberturas que tenemos en puertos, en aeropuertos y en carreteras, ahí se va a difundir esa imagen de esa niña y ese niño con la finalidad de que sea la ciudadanía, sea a través de la iniciativa, las empresas de transporte nos ayuden en esta búsqueda y el niño o la niña no salga del país, no salga de la ciudad, no salga del municipio. Ese es el tema de Alerta Amber. Les digo, trae aparejadas el tema de la creación de base de datos de niñas y niños desaparecidos a nivel nacional, la implementación de esta búsqueda de estos niños de manera inmediata. Así, y bueno, el proyecto lo trae el Departamento de Justicia de Estados Unidos, va aparejado de una capacitación que se estaría dando a todos los participantes. La semana pasada cerramos con 24 entidades que ya designaron tanto un enlace como de las Procuradurías de los Estados, como de PGR, como de Secretaría de Seguridad Pública, porque les digo, es la suma de esfuerzos de las diversas entidades, ¿no? Desde la Secretaría, pues una de las funciones también es proteger a la infancia. Entonces, bueno, esa es la participación. Procuraduría General de la República estaría emitiendo y las Procuradurías de los Estados estarían emitiendo este mandamiento ministerial para inmediatamente enviar esta alerta y que la niña o el niño sea localizado. El esquema, como bien lo señalaba el diputado, trae aparejado un criterio para la emisión de la alerta Amber. Sin embargo, no nos vamos a quedar nada más en tema de la alerta. El diseño está
La alerta son 3 horas, siempre y cuando reúna ciertos requisitos, que no tenga más de 24 horas el niño o la niña de haber desaparecido, porque no vamos a emitir una alerta Amber de un niño o una niña que tiene 2 años desaparecido. Probablemente ahorita ya hasta sus facciones cambiaron, ¿no? Más si era un bebé o un adolescente, los niños están en un constante desarrollo y cambian muy rápidamente sus facciones por su desarrollo. Entonces, para ese tema, de todos modos, se va a tener a los niños y las niñas en esta base de datos, en este registro, para que de todos modos se busquen, para que de todos modos sean localizados, pero las alertas van a ser cuando se reúnan los criterios de la emisión de la misma, ¿no? Entonces, por eso la verdad es que sí nos da muchísimo gusto esta parte de la presentación, la verdad, de la propuesta de ley, de incluirla en el Sistema de Seguridad Nacional. La verdad es que es necesario, les digo, tenemos muchísimas alertas, pero no tenemos en este tema. Tenemos también la maestra Sarayene presentará esto en la Conferencia Nacional de Procuradores, porque hay que convencerlos desde ahí de lo necesario que es y de que empecemos a hablar en las procuradurías con el mismo lenguaje, donde tengamos la edad del niño, el color de ojos, datos que nos ayuden. De verdad, luego te llegan copias, como MP te llega copia y te dice, es la copia de la copia de la copia, y es una mancha y te dice, ¿lo ha visto? O sea, ¿cómo quieren que, digamos, si hemos visto una copia de la copia de la copia, ¿no? Que es una mancha, ya es una mancha negra ahí. Entonces, no hay como tener un sistema, el sistema de plataforma va a servir para eso, el sistema de plataforma México, para que lo puedas consultar, para que puedas decir como autoridad, lo he visto, lo tengo asociado a un niño que está en expósito, a un niño que una organización de la sociedad civil ya me reportó que lo tiene en un albergue, que lo tiene en un refugio, en una casa hogar. Entonces, va aparejado de todo esto. La verdad es que nosotros consideramos desde la Secretaría de Seguridad Pública que es importante la aplicación de alerta Amber. Ya se aplica en Baja California, ya con 2 casos exitosos. Un niño que fue sacado de un hospital, un bebito, que se lo llevaron las primeras horas de nacido. Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas también ya lo están aplicando. Entonces, sí creemos que puede ser bastante viable para esto en México. Básicamente sería en ese sentido, creo que estaremos dando respuesta a dos preguntas de los diputados. Yo quisiera nada más comentar también que en FEBINTRA tenemos el área de mujeres desaparecidas, en donde una propuesta, se los dejo aquí porque ustedes son diputados, que algo que se está viendo era la conveniencia de la sentencia de Campo Algodonero. Una de las obligaciones, que es la estandarización de los protocolos, está también el de protocolo ALBA, que se parece alerta Amber. El protocolo ALBA es la búsqueda de mujeres desaparecidas, la que opera en Ciudad Juárez y de la que participa también Seguridad Pública y nosotros. Todavía no se llega a un acuerdo, pero hay quien quiere que se unifique protocolo ALBA y alerta Amber, para que en caso de mujeres desaparecidas también se usen los mismos mecanismos de alerta Amber, en esta cuestión de que participen los medios de comunicación en la búsqueda de mujeres, pero es algo, se los dejo porque es algo que también están discutiendo. Y también, diputada Beatriz Paredes, me parece muy importante la cuestión del foro. Para nosotros, el que nos escuche el Poder Judicial, y que vean como justo las especificidades de la víctima de trata y de los casos, de poder integrar nuestros criterios y escucharlos de ellos, sería muy enriquecedor. Entonces, nosotros estamos a las órdenes para poder participar. Gracias. Gracias. Pues tomamos nota de su solicitud de ejemplos de legislación sobre trata de personas. Vamos a tratar de pasarle la solicitud a UNODC, que es la agencia que se encarga más específicamente de los aspectos del combate y el castigo de la trata. En relación con los campos de refugiados en México, pues yo le puedo decir que el último campo de refugiados en México se cerró por ahí del 2002. Hubo campos de refugiados en México por alrededor de 20 años, entre 1982 y 2002. Tuve el placer de trabajar con el doctor Favila en la última fase de ese proceso, cuando el gobierno de México decidió que los guatemaltecos que eran refugiados, que no querían regresar, se convirtieran en ciudadanos mexicanos. Hubo algunas modificaciones que hacer, que el gobierno de México hizo en algunos aspectos de la legislación. Y los campos que estaban en Campeche, en Quintana Roo y en Chiapas fueron cerrados. En el caso de los de Campeche y Quintana Roo, que eran asentamientos, se convirtieron en poblados oficiales mexicanos. Y
los habitantes de esos poblados oficiales mexicanos se comportan como mexicanos y ahora muchos de ellos están en los Estados Unidos mandando dinero a sus familiares en Campeche, Quintana Roo. En el caso de los de Chiapas, pues los mismos refugiados, en ese tiempo estaba todavía muy cercana el levantamiento zapatista, entonces fue diferente la forma en que se integraron los refugiados, pero aún así, con la venia del gobierno mexicano, recibieron la naturalización y los mismos refugiados adquirieron tierras que ahora usan como sus propias fincas. Sin embargo, no quiere decir que no hay refugiados en México, siguen llegando, pero diferente que lo que sucedía en la época de los conflictos en Centroamérica, en los que llegaba una masa bastante distinguible de refugiados de una manera prácticamente simultánea. Ahora los refugiados vienen mezclados con los migrantes, por eso hace más difícil detectarlos y por eso es el énfasis que nosotros hacemos en que estos refugiados, que el personal del Instituto de Migración y que el personal de la Comar y gente de la sociedad civil tengan la capacitación necesaria para poder detectar a la gente que podría tener condiciones para ser refugiado. ¿Y por qué esto? Bueno, porque también sucede que esta gente sale por diferentes motivos de su país y no saben que tienen el derecho a solicitar asilo. Y por lo tanto es nuestra obligación y la obligación de todos los países que son parte de la Convención del 51, como México, de permitir que la gente sepa que tiene derecho a solicitar asilo. No quiere decir que por esto se van a quedar en México, porque ya independientemente de que la gente tenga o no condiciones para ser refugiados, muchos tienen una idea clara de a dónde quieren ir. Pero sí es importante que conozcan su derecho y que decidan si quieren o no solicitar asilo en México. Y en eso trabajamos muy de cerca con la Comar y con el Instituto de Migración y con la Pastoral de Movilidad Humana. En relación con la tipificación de maras en el país, no tenemos un documento específico para México, pero tenemos un documento que se dan las directrices del ACNUR sobre maras que podemos compartir con usted por vía electrónica, que puede ser complementado con la información que yo creo que FEBIMTRA tiene y que el diputado de Chiapas puede tener, porque yo sé que en Tapachula hubo un brote de maras hace algunos años que fue controlado en principio exitosamente y ahora, aunque no quiere decir que no haya delincuencia en Tapachula, no hay presencia evidente de maras. Entonces, le ofrezco compartir con ustedes esas directivas del ACNUR. Y por último, en lo que se refiere a las masas, a las mares y las redes de violencia, que sí hay evidencia, pues lo que nosotros tenemos es las declaraciones de la gente que viene huyendo de Guatemala, Honduras y El Salvador. Gente que le muestra a uno las heridas de las balas, que muestra temor, ni siquiera hasta salir de la casa en la que están, porque les da miedo que algún mara que está mezclado con los migrantes lo vea, que cuentan historias terribles de familiares que han sido asesinados, de niñas que han sido violadas, de personas que son forzadas a entrar a las maras y si no quieren entrar a las maras, pues que los ajustician, los persiguen y si no los encuentran a ellos, pues persiguen a sus familias. Si las maras son un fenómeno terrible, que yo creo que hay que hacer esfuerzos coordinados a nivel regional para poderlos controlar. Diferente que el caso de México, donde hay un gobierno federal bastante fuerte, muy fuerte para decirlo con énfasis, los gobiernos en Centroamérica y la situación en Centroamérica hace que los gobiernos no sean tan fuertes como el gobierno mexicano. Yo creo que una de las cuestiones que más podría ayudar a Centroamérica es la cooperación, el intercambio tecnológico y el apoyo que México le pueda dar a los gobiernos centroamericanos
en el combate de las maras, sobre todo que tienen casos exitosos como el de Tapachula, en el que se ha hecho posible controlar el fenómeno. No creo que se pueda erradicar en las condiciones actuales, porque hay que acabar con los factores que dieron origen a eso, que están relacionados con la falta de oportunidades y con la pérdida de valores morales que vemos en estos días, pero es por lo menos para controlarlas y que no sean el ente que hay ahora, que no permite a la gente honesta y humilde trabajar. Gracias. Quiero tomar un par de minutos para primero hacer un agradecimiento muy especial en nombre del Colegio de la Frontera Norte a esta honorable Cámara de Diputados, a la Comisión Especial sobre Migración y a cada uno de sus integrantes, y muy especialmente a la diputada Beatriz Paredes por habernos invitado a ser parte de este seminario. Para el Colegio de la Frontera Norte, pues es un privilegio este intercambio y además un cumplimiento de nuestra misión institucional. Entonces estamos trabajando y lo seguiremos haciendo con todo aprecio y reitero pues ese reconocimiento que quisiera deslizar con un comentario adicional. Hay una fama de que en la Cámara de Diputados hay partidos, yo ahora no vi ninguno, y eso vi al contrario a una institución del Estado mexicano con un propósito de nación, y eso me pareció extraordinario. O sea que hay una visión de nación compartida y preocupaciones de nación compartidas, y ese es un rasgo que quisiera destacar y que pues nos llena de enorme satisfacción haber estado en esta sesión. Y finalmente otro comentario sobre el tema, y es de que como vimos a lo largo de estos 2 días, pues la migración no solo es un tema ya horizontal, como decimos que está en todos los rubros de la sociedad y la política pública, sino ya diríamos es un tema universal, ¿no? en más de un sentido. Y sí quisiera subrayar que hace 10 años, hace 15 años, pues era otra la dimensión de la problemática. Creo que el Estado mexicano y sus instituciones crecieron y se desarrollaron durante décadas bajo la hipótesis de poblaciones que no se movían. Yo creo que si revisamos la historia de cada una de nuestras instituciones, difícilmente se diseñó pensando en migración. Y si ahora vemos a la migración, lo que estamos viendo es como un reconocimiento y una adaptación del Estado mexicano a esta nueva realidad de la sociedad, no solo del país, sino del mundo. Entonces, este ejercicio de adaptación del Estado, lo quiero subrayar, lo estamos viendo aquí, en esta mesa. Y felicito a todos ustedes porque en este trabajo justamente el Estado se está moviendo. Ustedes creo que son los constructores de la institución. Buena parte pues de la construcción del Estado mexicano pasa por aquí. Y esa adaptación pues buena parte pasa por sus manos. Entonces, muchas gracias, especialmente diputada Paredes. Nuevamente, gracias por la invitación y pues dispuestos a seguir colaborando con esta Cámara y esta comisión en sus labores.